Queremos resolver la ecuación x dividida entre 7 más, y dividida entre 9 es igual a 1. Lo primero que debemos hacer es decidir si queremos resolver para y con las fracciones de la ecuación, o primero eliminar las fracciones de la ecuación y luego resolver para y. En este video, repasaremos ambas técnicas. Primero despejemos las fracciones de la ecuación y resolvamos para y. Para borrar las fracciones de la ecuación, tendremos que multiplicar ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, que sería el mínimo común múltiplo de 9 y 7. Debido a que 9 y 7 no comparten ningún factor común que no sea 1, el mínimo común múltiplo o el mínimo común denominador es 7 veces 9, lo que equivale a 63. Entonces, primero multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 63 para eliminar las fracciones de la ecuación. Vamos a mostrar cada producto, así tendremos 63 veces x dividido por 7. Más 63 veces y dividido entre 9 es igual a 63 veces 1. Con los productos que involucran una fracción, escriba 63 como 63 sobre 1. Ahora, antes de multiplicar, simplificaremos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Aquí tenemos un factor común de 7. Hay un 7 de cada 7 y 9 7 en 63. Observe cómo esa parte es ahora 9 veces x, que es igual a 9x, además, aquí tenemos un factor común de 9, hay uno 9 en 9, 7 9 en 63, así que más 7 veces y más 7, y es igual a 63 veces 1 es 63. Ahora resolviendo para y, el primer paso es sumar o restar para aislar el término y. Para deshacer las 9x restaremos 9x en ambos lados. Simplificando, 9x menos 9x es igual a 0. Entonces tenemos 7 iguales en el lado derecho 63 menos 9x, o si queremos, negativo 9x más 63. Y finalmente, porque 7 y significa 7 veces y, para deshacer esta multiplicación y resolver y, dividimos ambos lados entre 7. Dividiendo por 7 deshace multiplicando por 7, entonces el lado izquierdo se simplifica y, o 7 dividido por 7 es 1, una vez y es y por lo tanto tenemos y es igual a la cantidad 63 menos 9x dividido por 7. Esta es una forma de mostrar a qué es igual y. Pero también podemos escribir esta expresión en una forma diferente. También demostremos eso. Si tenemos y es igual a la cantidad 63 menos 9x dividido por 7, porque estamos dividiendo por un binomio, podemos dividir cada término en el numerador por el denominador, y escribir esto como y es igual a 63 dividido por 7 menos 9x dividido por 7. De esta forma, observe cómo 63 dividido entre 7 es 9, por lo que también podemos decir que y es igual a 9 menos, escribamos esto como 97x. De nuevo, también es correcto decir que y es igual a 9 menos 97x. No necesitamos mostrar ambas expresiones para y, pero es importante reconocer que las expresiones de la derecha son equivalentes. Volvamos también y resolvamos la ecuación, dejando las fracciones en la ecuación. Entonces tenemos x dividido entre 7 más, y dividido entre 9 es igual a 1. Dejando las fracciones en la ecuación. El primer paso es aislar el término, yo este término aquí sumando o restando, y por lo tanto, restaremos x dividido por 7 en ambos los lados de la ecuación. Simplificando, observe cómo esto es 0, así que ahora tenemos y dividido por 9 iguales, en el lado derecho, 1 menos x dividido por 7. Y ahora, para resolver y necesitamos deshacer esta división realizando la operación opuesta para deshacer dividiendo entre 9, necesitamos multiplicar ambos lados de la ecuación por 9. Entonces multiplique el lado izquierdo por 9 y el lado derecho por 9. Multiplicando por 9 deshace dividiendo por 9, entonces el lado izquierdo se simplifica y, o podemos escribir 9 como fracción con un denominador de 1, simplificando. Hay 1 9 y 9 aquí y aquí, lo que nos da solo una vez y, que es igual a y, así que ahora sabemos que y también se puede expresar como, y es igual a 9 veces la cantidad 1 menos x dividido por 7. Así que aquí hay otra forma en la que podemos expresar y, o también podríamos distribuirla.
Tenga en cuenta que si distribuimos, tendríamos 9 veces 1, es decir 9, menos 9 veces x sobre 7, sería 9 7x. Observe que esta expresión para y es la misma expresión que tenemos aquí abajo. Pero y es igual a cualquiera de estas tres expresiones diferentes sería correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.